En esta ocasión vamos a explicar el tema de potenciación de expresiones algebraicas simples. En primer lugar, tenemos que saber qué es potenciación. Es una operación en la que una expresión llamada base se multiplica por sí misma tantas veces lo indique otra expresión llamado exponente, generando así un producto. Es necesario conocer algunas propiedades de las potencias y que van muy ligadas a las leyes de los exponentes. Una de las primeras propiedades nos dice que cuando multiplicamos o realizamos un producto de potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman algebraicamente, como lo observamos aquí, ¿verdad? Si multiplicamos x a la m por x a la n, el resultado es una potencia con la misma base y sumamos los exponentes de las bases que se están multiplicando. Para la división de potencias de la misma base, los exponentes se restan algebraicamente, es decir, el resultado o producto es la misma base y el exponente resulta de restar algebraicamente el exponente de la base en el numerador menos el exponente de la base en el denominador. Para la potencia de un producto, como en este caso, vemos que el producto es A por B elevado a un exponente M. El resultado es que cada factor se eleva a la potencia dada, como se indica en este ejemplo escrito. Otra de las propiedades de las potencias es una potencia de potencias, o sea, una base elevada a una potencia y a su vez a otra potencia. Se genera un producto cuya base es la misma y en este caso los exponentes se multiplican entre sí. Es decir, el exponente de la base que está dentro del signo de agrupación por el exponente exterior. Y el resultado de potenciar x a la m a su vez elevado a la n es igual a x a la mn. Potencia de una fracción es otra propiedad que debemos de atender y que se presenta comúnmente. La fracción algebraica es a sobre b elevado a una potencia m, genera entonces un numerador elevado a la potencia entre el denominador también elevado a la potencia a la que se está elevando la fracción. Si tuviéramos una expresión en que primero se puede simplificar la expresión, pues lo tendríamos que hacer. Potencia cero. Ya sabemos, ¿verdad?, que toda cantidad elevada al exponente cero o a la potencia cero es igual a la unidad, siendo x, ¿verdad?, diferente de cero. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si elevamos, o cómo se genera más bien el exponente cero, y cuadrada entre y cuadrada es igual a y a la 2 menos 2, igual a y a la 0.
Aquí estamos observando que si le diéramos un valor a y, sería exactamente igual al valor entre el que se está dividiendo. Por lo tanto, sería un cociente entre dos cantidades iguales y el resultado es igual a la unidad. Potencia negativa. Una potencia negativa se genera cuando tenemos en el denominador una base elevada a un exponente positivo. Si queremos mandar esa cantidad hacia el numerador, tendríamos que cambiarle el signo al exponente. Por lo tanto, ¿verdad? Se genera un exponente negativo, siendo m diferente de 0. Potencia fraccionaria. Se genera, ¿verdad? Una potencia fraccionaria o exponente fraccionaria cuando una base está afectada por un radical. En este caso, por ejemplo, tenemos la raíz n de x a la m. Para poder suprimir el radical, entonces escribimos la misma base y la potencia fraccionaria en el numerador colocamos el exponente de la cantidad subradical y en el denominador el índice de la raíz. Aquí tenemos un ejemplo con exponentes numéricos, ¿verdad? La raíz cúbica de x quinta genera el exponente fraccionario y la base x, o sea, es decir, x a la 5 tercios. Vamos ahora a aplicar las propiedades anteriores en algunas potenciaciones de expresiones simples. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos un producto de potencias que tienen la misma base, x cúbica por x cuarta. Sabemos entonces que el resultado es la misma base y sumaremos los exponentes, 3 más 4. El resultado es x séptima o bien x elevada a la séptima potencia. Aquí tenemos un producto de monomios con cantidades que están elevados a una potencia. Aplicando la ley de los signos, ¿verdad? Son cantidades que tienen diferente signo. Entonces, el resultado es negativo. Multiplicamos los coeficientes, 5 por 4, 20. Y luego las bases. Y cuadrada por y cuadrada, nos queda la misma base. Y los exponentes, como los estamos multiplicando, estos se suman. Y a la 2 más 2. Entonces, es y cuarta. Vamos con otro ejercicio que es un cociente entre dos potencias que tienen la misma base. Se va a generar entonces una expresión con la misma base y los exponentes se restan algebraicamente. El exponente de la base en el numerador, que es 5, menos el exponente de la base en el denominador, que es 2. 5 menos 2, 3. Entonces, el resultado es m cúbica. Aquí nos encontramos con un cociente de potencias que tienen coeficientes fraccionarios, pero no importa, ¿verdad? Aplicamos la regla de que para generar el coeficiente fraccionario del resultado, multiplicamos los extremos entre el producto de interiores. El coeficiente entonces será 2 por 2 en el numerador 4
y 3 por 1, 3. Entonces sería el denominador 3. El coeficiente fraccionario es 4 tercios. Ahora bien, vamos a dividir las potencias x cúbica entre x a la menos 1. La regla dice que los exponentes se restan algebraicamente, es decir, 3 menos el exponente de la base en el denominador, que es menos 1. Al aplicar la ley de los signos, el resultado nos queda, ¿verdad? 4 tercios de x a la 3. Luego aquí tenemos un producto de signos, menos por menos nos da más 1. Entonces sería 3 más 1. El resultado es x cuarta. Continuamos con otros ejercicios. Sobre potencias de expresiones algebraicas simples. Entonces vamos con ello. Ahora tenemos una potencia de un monomio que tiene un coeficiente numérico, ¿verdad? Y la parte literal. Sabemos que potenciar es multiplicar por sí mismo la base tantas veces lo indique el exponente. La base en este caso es 3ab cúbica. Vamos a multiplicar por sí mismo. Primero el signo. Vemos que es positivo, entonces el resultado será positivo. 3, que es el coeficiente, lo multiplicamos 3 veces por sí mismo, que es 3 por 3, 9, por 3, 27. A al cubo, aquí es muy simple, ¿verdad? Es A cúbica, y B cúbica al cubo, pues es sumar 3 veces 3, siendo el exponente de B. Es decir, B cúbica por B cúbica por B cúbica. Pero es tan simple como poner la base B y multiplicar 3 por 3 y nos genera el exponente de B, que es 9. En este otro ejemplo, tenemos la potencia de un producto de dos expresiones algebraicas. Si queremos simplificar primero, pues haremos el producto que está dentro de los corchetes. El producto de estas dos expresiones que tienen diferente signo nos genera la expresión 2 por menos 3 menos 6 y m por m, m cuadrada. Y luego, a su par, nos queda una cantidad negativa. Menos 6 por menos 6, 36. M cuadrada al cuadrado, pues m a la cuarta potencia. Y ese es el resultado de este producto de expresiones que están elevadas a una potencia. Aquí tenemos, ¿verdad? Ahora otra expresión cuyo coeficiente es fraccionario, es decir, 2 tercios de y cuadrada todo al cubo. Aplicando la regla de los coeficientes, primero elevamos al cubo el numerador. Entonces, 2 al cubo es multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el denominador, 3 al cubo, 27.
Y finalmente la parte literal. Y cuadrada al cubo, y a la 3 por 2, y sexta. Aquí se presenta otro caso en donde antes de potenciar podemos primero, ¿verdad?, hacer más simple, más sencillo, reducir primero este término. Sabemos que la base es 12 cuartos de AB y todo lo vamos a elevar al cubo. Pero este 12 cuartos nos da un coeficiente entero que es 3. Entonces la expresión se convierte en 3AB y todo al cubo. Finalmente, el resultado es 3 al cubo, 27, y luego elevamos al cubo la parte literal, A cúbica, B cúbica. Vamos a continuar con otros ejercicios más de diferentes expresiones algebraicas que estamos potenciando. Puedes pausar el video para que tomes las notas correspondientes. Continuamos entonces ahora con este otro ejercicio que es simplemente un cociente de dos cantidades algebraicas y que se están elevando a una potencia. Primero, entonces, trabajamos el numerador elevado a la potencia dada. 3x al cuadrado nos genera en el numerador 9x cuadrada. Sobre o entre, elevamos todo el denominador a la potencia dada, 2 por 2, 4, y y al cuadrado, pues es y cuadrado. Y esta expresión ya no se puede reducir. Ese es el resultado. Y finalmente, exponente negativo, o sea, simplemente esta expresión la vamos a escribir de manera lineal, generando un exponente negativo, como ya lo hemos visto anteriormente. Si esta base con esta potencia la queremos mandar al numerador, simplemente le cambiamos de signo al exponente. Por lo tanto, la expresión queda 5x a la menos 3, ¿verdad? ¿Qué sucedería si esta misma expresión la potenciamos? O sea, 5 sobre x cúbica y elevada a su vez a un exponente. Pues simplemente sucedería algo similar. Primero potenciamos el numerador, 5 al cuadrado, 25, sobre x cúbica al cuadrado, pues es x sexta. Si queremos mandar esta expresión que está en el denominador al numerador, pues le cambiamos el signo al exponente y se convierte en 25 por x a la menos 6. Y ya hemos generado el exponente negativo. Ahora realizaremos unos ejercicios en donde se presentan exponentes fraccionarios. ¿Cómo convertir una expresión afectada por un radical a una potencia fraccionaria? Aquí al leer
decimos raíz cuadrada de 3x, entonces vamos a observar que toda la cantidad que es 3x está siendo afectado por un radical de segundo grado, puesto que esta es una raíz cuadrada. Entonces agrupamos fuera del radical la expresión completa, 3x, y si observamos tanto 3 como x, su exponente es unitario, por lo tanto, el exponente fraccionario lo generamos colocando la unidad en el numerador y como denominador de esta potencia fraccionaria, el índice de la raíz. Y esto se convierte en 3x todo a la 1 medio. Aquí tenemos un ejercicio muy simple, ¿verdad? Entonces simplemente es extraer la base del radical y en el numerador de la potencia fraccionaria el exponente que tiene dentro del radical y en el denominador el índice de la raíz. Y ya le hemos convertido. Aquí tenemos un caso en el que tenemos la raíz cuadrada de 9 tercios de m. Pero hay que observar que esta expresión se puede reducir. Si dividimos 9 entre 3, nos da un número entero. Por lo tanto, primero, esto se convierte en la raíz cuadrada de 3m. Y 3m está siendo afectado por este radical. Por lo tanto, agrupamos 3m dentro de un paréntesis y generamos la potencia fraccionaria, que es 1 a la 1 medio. Vamos con el siguiente. Raíz cuadrada de 5 cuartos de x. ¿Quién está dentro del radical? Agrupamos 5 cuartos de x. Es como si agrupáramos dentro, ¿verdad?, del radical la misma expresión. Entonces, aquí hay un exponente unitario y el índice es 2, el índice de la raíz. Entonces, todo a la 1 medio. Y finalmente, ¿verdad?, aquí tenemos que ser muy observadores y ver que este coeficiente de la expresión radical no tiene ninguna afectación del radical. La que está afectada es la base x. Por lo tanto, 5 queda exactamente igual y al suprimir el radical vamos a generar el exponente fraccionario de x, que es a la 1 medio. Y es así como hemos escrito como potencias fraccionarias expresiones que están siendo afectadas por un radical. Toma tus notas correspondientes para pasar luego a 2 ejercicios simples en donde vamos a obtener un área y un volumen. En el primer caso, ¿verdad?, nos dice que la siguiente figura representa un terreno cuadrangular y nos pide que escribamos la expresión algebraica que resulta al obtener el área del mismo. Por lo tanto, si el terreno tiene una sección cuadrangular, para obtener el área del mismo, pues ahora, en vez de escribir la fórmula de área de un cuadrado como lado por lado, pues la podemos escribir que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, vamos aquí a sustituir, ¿verdad?, la expresión que tiene por lado, que es
2/3 de x y cuadrada y todo al cuadrado. Aplicamos las reglas, ¿verdad? Primero trabajamos con el coeficiente fraccionario, elevando la potencia dada tanto numerador como denominador. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Es irreducible esta fracción, 4/9. Y ahora la parte literal, x al cuadrado, x cuadrada y y cuadrada al cuadrado. Multiplicamos los exponentes, 2 por 2, y cuarta. Agrupamos y como es un área, son entonces simplemente escribir unidades cuadradas. Vamos a ver en el siguiente ejercicio, último, que ahora nos solicita observar la siguiente figura y como vemos, pues se trata de un cubo cuyo lado, ¿verdad? Cada uno de los lados que forman el cubo mide 4x unidades lineales. Esa es la longitud. Vamos a escribir entonces, ¿verdad? Si la fórmula para encontrar el volumen de ese cubo y sabemos que es L por L por L. Entonces, el volumen de ese cubo es igual a L cúbica. Como estamos en el tema de potenciación, pues así escribimos la fórmula y luego sustituimos, ¿verdad? Volumen igual a 4x que representa la longitud del lado y elevamos al cubo. Por lo tanto, primero el coeficiente 4 lo elevamos al cubo, 4 por 4, 16 por 4, 64. Y finalmente x al cubo es x cúbica. Y este es el resultado que representa al volumen de este cubo y simplemente agregar que son unidades cúbicas. Es así como hemos tratado el tema de potenciación de expresiones algebraicas simples. En otro tema más adelante se tratará la potenciación de expresiones algebraicas más complejas, que es cómo elevar un binomio al cubo, un binomio al cuadrado, un polinomio al cuadrado, pero se verá en el tema de productos notables. Por lo pronto, te invito a que sigas realizando ejercicios de potenciación de expresiones algebraicas simples para que logres un aprendizaje significativo.